Muy buenas tardes a todas, a todos en Colombia y en todos los países de Latinoamérica que se están conectando. Vamos a tomarnos 2 minutitos para que se conecte la gente y ya poder comenzar en el webinar que nos convoca el día de hoy. Para los que no me conocen, mi nombre es Luis Cortés, yo soy el gerente de educación clínica de Cardinal Health para Latinoamérica. Y aquí nos encontramos junto al doctor Juan Carlos Ayala y a Olga Muñoz para poder aquí invitarlos y esperar su participación para esta muy interesante y necesaria charla y webinar que vamos a tener hoy día. Así que en un par de minutitos vamos a comenzar ya para poder avanzar en la tarde de hoy. A los que se han conectado en este momento, estamos esperando unos minutitos para poder iniciar el webinar. Así que en 2 minutitos ya vamos a comenzar para los que se están conectando. Hola Luis. Luis, Juanita. escúchame, están diciendo que están pidiendo ID para ingresar, que no pueden ingresar porque está pidiendo ID algunas personas. Algunas personas les ocurre por la configuración. Pero no hay problema. Te lo voy a dejar aquí mismo por si acaso, por si alguna otra persona también tiene el mismo problema que conocen y así pueden entregarlo. Ok, gracias. ¿Lo enviaste por chat? Sí, te lo envío por chat, sí. Muchas gracias. Bueno, ya estamos a un minuto de comenzar. Estamos mandando el ID de la reunión para la gente que no se ha podido conectar. Hay gente que está esperando conectar, así que estamos a un minuto ya de comenzar la sesión del día de hoy. Bueno, entonces ya vamos a comenzar en honor al tiempo, a todo el tiempo ustedes. Muchas gracias por conectarse. La gente se va a ir conectando a medida que va pasando el ratito porque ya están entrando mayor cantidad de personas, ¿sí? Así que, bueno, vuelvo a agradecerles que se conecten, vuelvo a agradecerles que estén aquí con nosotros para este webinar que es muy importante porque nos cambia un poco la forma de ver la seguridad asociada a nuestros pacientes que están con nutrición enteral, que hoy día es sumamente relevante. Ahí el doctor nos va a contar un poquito más por qué nace esto y la importancia de este tipo de introducción de tecnología nueva. ¿Para qué? Para, como les decía, cuidar a nuestros pacientes porque han existido casos lamentables de muertes de pacientes por errores de mal conexión. Entonces, para nosotros es sumamente importante poder ir educando en estos temas y que podamos, de alguna u otra manera, poder hacer conciencia de la importancia de estos cambios que pueden sonar un poco complejos a veces y que es un cambio que se nos viene en cualquier momento, porque ya Europa está avanzadísimo en esto y como ustedes saben, todo lo que llega a Europa en algún momento acá llega con mucha fuerza. Necesitamos ponernos en sintonía
para, como les decía anteriormente, cuidar a nuestros pacientes, ¿sí? Así que esa es la intención, poder dialogar, poder conversar, que el doctor nos explique un poco y nos cuente el alcance que puede tener esto y la importancia y la relevancia que esto va a tener en nuestras vidas, tanto hospitalarias como para nuestros pacientes. Así que, sin más preámbulo, yo los dejo con el doctor Juan Carlos Ayala, que es cirujano general, tiene un PhD en ciencias biológicas, es coordinador de cirugía de MedPlus, asesor nutricional de Innovar Salud y es parte del Comité Científico de la Asociación Colombiana de Instituciones de Salud Domiciliaria. Una vasta experiencia en el ámbito nutricional y, doctor, lo dejo a usted, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por traer su conocimiento y muchas gracias por ser parte de este tipo de instancia educativa. Así que, doctor, lo dejo a usted aquí para que pueda Perfecto, no, conversar. muchísimas gracias Luis, Olga y a todo Cardinal por estas invitaciones a realmente temas que son bastante importantes en el ámbito de seguridad en atención de los pacientes hospitalizados, tanto en hospitalización normal como en hospitalización en casa. Y hoy la idea es que podamos hablar en estos 40 minutos sobre los conectores ENFIT, que realmente han mostrado reducir de forma significativa a un valor casi cercano al cero el riesgo de eventos adversos en la terapia de nutrición enteral. Como ya me presentó Luis, yo me llamo Juan Carlos Ayala, soy médico y trabajo como cirujano en Bogotá en varias instituciones y asesoro la parte de soporte funcional y metabólico de empresas de hospitalarias y de home care como tal. Entonces, sin más preámbulos, la idea es que hablemos un poco de la calidad en atención en salud, porque es un tema que nos atañe a todos los que estamos aquí reunidos. Y hay cifras que son contundentes. Esta es una publicación bastante interesante publicada en el año 2017, hace 5 años, que hacía referencia a los errores en salud en los Estados Unidos que eran responsables de la tercera causa de muerte. Es decir, si ustedes observan esto de una manera mucho más crítica, se pueden dar cuenta que podemos reducir los eventos adversos de una forma significativa y ese número de mortalidad se podría hacer cercano a cero, lo cual implementaría terapias de calidad. Por eso, el concientizarse sobre esta alta prevalencia de eventos prevenibles, no tengo datos en Latinoamérica o en Colombia donde yo me desempeño, sin embargo sabemos que son muy similares y por eso hablamos entonces de la calidad y la atención en salud como una premisa en la atención de los pacientes que tenemos bajo nuestro cuidado. Y por eso esto implica que dirijamos todos los esfuerzos a que identifiquemos e implementemos sobre todo una mejor forma las prácticas que tenemos de cuidado en los pacientes, haciendo que las intervenciones sean más efectivas, obviamente costo efectivas, minimizando especialmente los errores en atención, los eventos adversos que son prevenibles. Si ustedes ven esta gráfica, que es tomada de un artículo muy interesante que hace referencia a los principales aspectos que están involucrados en la atención en salud centrada en calidad. Entonces uno tiene que tener una atención segura, tiene que tener una atención efectiva, todo obviamente tiene que girar alrededor del paciente, la adecuación y su implementación tiene que tener un tiempo perfecto y adecuado, tiene que ser eficiente y tiene que ser equitativa o equitable, como lo dicen en el inglés, y esto lo voy a explicar un poquito mejor. Recuerden que actualmente los sistemas de salud a nivel mundial adoptan un valor que es el BVP o el Value Purchasing, que es una transacción basada en valor y creemos y sabemos que esta transacción, obviamente el valor es el paciente, pero en esencia lo que persigue son mejores desenlaces. ¿Esto cómo? Pues obviamente impactando de forma muy importante al paciente, que es el valor, que es el value para nuestro marketing. Entonces, esta calidad tiene que ser entendida como los aspectos realmente importantes que hacen referencia a que es una atención en salud con calidad. Primero, como les decía, yo busco que el paciente quede satisfecho y por eso se aplican muchas encuestas a los pacientes hospitalizados después de su estancia, a sus familiares, buscando entender cómo le fue con el servicio y si esta calidad o si esta atención fue con calidad. Y esto busca mucho que los pacientes vuelvan a mi institución, busquen mi institución como primera medida y yo me vuelvo obviamente una institución de referencia nacional e internacional. Segundo y supremamente importante, que las tasas de mortalidad sean lo más bajas posibles. Sin duda, hay pacientes que van a fallecer por su condición de base, críticos, bastante enfermos y sus situaciones como edad y comorbilidades, pero la idea es que busquemos que la mortalidad sea baja y que esto es muy importante para lo que estamos reunidos, que las intervenciones sean seguras, es decir, que la mínima cantidad de eventos adversos el paciente tenga durante su hospitalización. Eso hace que yo dé una calidad en salud muy alta
Y sin duda, todo sobre ese denominador común que es efectividad. Recuerden que efectividad es el equilibrio que tengo entre la eficiencia y la eficacia. La eficiencia es hacer bien las cosas y la eficacia es hacer las cosas correctas. Entonces, de mí se espera que yo haga correcto las cosas que son bien para que el paciente salga al otro lado con una alta efectividad, es decir, con una alta tasa de satisfacción, baja tasa de mortalidad, una seguridad hospitalaria muy alta, con mínimos esfuerzos o eventos adversos, y esto me ayuda obviamente a que yo tenga una adecuada atención en salud y que me deje ver, que me reconozcan y que me busquen. Y si yo soy empresa, pues que busquen mis insumos, etcétera, porque todo es el concurso de bastantes cosas. Entendiendo esa primera parte, vamos a hablar un poco de nutrición enteral. Yo sé que ustedes esto lo tienen muy, muy claro, pero vamos a hablar de algunos puntos que me parecen importantes que nos ayudan a explicar el por qué estamos reunidos hoy hablando de los conectores. Y recuerden que la nutrición enteral es una modalidad de la terapia nutricional especializada. Este término se adapta desde hace unos 5 años y todo paciente hospitalizado en hospitalización normal o en casa que merezca una atención nutricional, que merezca enteral o parenteral, está bajo una terapia nutricional especializada. Es una intervención que busca preservar o mejorar el estado nutricional del individuo y de su condición metabólica, porque aporta no solo energía, sino que es capaz de potenciar la capacidad de respuesta inmune del enfermo, entendiendo que está en un escenario de enfermedad que se caracteriza por una respuesta inflamatoria y porque está en un catabolismo propio o inherente a las necesidades energéticas que le impone la enfermedad. Por ende, el paciente enfermo se consume, se desgasta y yo necesito apoyarlo nutricionalmente hablando, proporcionándole nutrientes, proporcionándole ciertas sustancias que a la luz de la evidencia y a la luz de la evidencia biológica han mostrado que impactan positivamente la capacidad de respuesta y la capacidad de defensa. Y por eso, todo paciente hospitalizado que esté malnutrido o que esté inflamado tiene una clara indicación a esta terapia. Entonces, en ese orden de ideas, si hablamos de la terapia nutricional especializada, son 3 modalidades. La más frecuente es la nutrición enteral, que la vemos en un 70% de las terapias y en un 15% más o menos del total de pacientes hospitalizados actualmente. Otra modalidad es la nutrición parenteral y otra modalidad importante que surge es la mixta, que yo doy un componente o un porcentaje de energía por vía enteral y otro porcentaje por vía parenteral en la medida que algunas de las 2 terapias estén con deuda calórica. Si observan esta pirámide, es la pirámide de intervención nutricional. Yo tengo un paciente hospitalizado que puede comer, obviamente ustedes saben que la vía oral del paciente hospitalizado es escasa, la dieta hospitalaria no tiene bastante adherencia, al paciente no le gusta y muchas veces los médicos o el personal de salud se encarga de dejar al paciente desnutriéndose. Lo tenemos 7, 10 días con dieta líquida o sin vía oral o con suplementación, pero cuando el paciente ya necesita de nutrición enteral para arriba, esto se denomina una nutrición o una terapia nutricional especializada. Como les decía, recuerden números, 70% de las terapias son enterales y es casi el 15% del total de los pacientes hospitalizados. Entonces, en ese sentido, lo que tenemos claro es que esta terapia, en esencia, es darle al paciente agua y nutrientes al tubo digestivo por una sonda especial en donde su función deglutoria, la del paciente, está comprometida por cualquier razón. Porque yo no quiero que coma, porque el paciente no puede comer, porque está dormido, porque está intubado, bueno, cualquier razón que haga o que implique que el paciente no puede deglutir. Y esto obviamente va al tubo digestivo y el tubo digestivo se encarga de absorber, etcétera, 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 para que después, obviamente, el paciente tenga un mejor desenlace. ¿Qué se sabe por un cuerpo de evidencia muy, muy grande? Los pacientes que se intervienen con terapia nutricional a tiempo y una formulación adecuada tienen mejores desenlaces en términos de menos infección, menos fístulas, menos complicaciones y mucho menos muerte que los pacientes que no se atienden oportunamente o que nunca se nutren. Esta nutrición enteral actualmente la damos por fórmulas líquidas que ya vienen preparadas o fórmulas en polvo que yo debo reconstituir en el hospital o en mi casa para que el paciente la tenga, discúlpeme, y al momento de infundir, pues yo se la cuelgo al paciente en un sistema de nutrición enteral que ya vamos a ver cómo es. Entonces, en resumen, la nutrición enteral es una terapia bastante favorable, bastante buena, y
como es una terapia, pues claramente tienes pequeños puntos que son proclives a que se den eventos adversos. Y a mí lo que me interesa es que la terapia no solo esté bien indicada, sino esté bien implementada, es decir, el paciente que lo necesita se le ponga cuándo es, cómo es, dónde es y a la razón que es. Cuando yo hablo de esto, hablo de las ondas como primera medida. Entonces el médico o la enfermera ubica las ondas, puede ser en estómago o pueden ser avanzadas al intestino, buscando cierto tipo de terapia especial. Y esta localización condiciona la forma en que yo infundo la nutrición. Si yo doy estómago, yo puedo poner la nutrición por gravedad, la puedo poner en bomba, pero si la doy a intestino delgado, casi que obligatoriamente la doy por bomba de infusión, y eso implica no solo cierta complejidad de todo el proceso administrativo, sino que también el paciente pues queda obviamente conectado a una bomba que le quita mucha capacidad de ambulación y le quita mucha autonomía. En ese sentido, como les decía, continua, la doy por 24 horas, la doy por bolos, es decir, doy una toma en la mañana, al mediodía y en la noche, y buscando pues más o menos reflejar la parte fisiológica de la alimentación, o la doy por ciclos, cada 3 horas, cada 4 horas, y eso lo decide el clínico que está al frente de la terapia nutricional. En nuestro país, nutrición clínica son las primeras personas que están al frente de esta formulación. En algunos sitios hay grupos de soporte, entonces tenemos un médico que lo hace. Pero digamos que esta persona que prescribe la nutrición enteral y la formula, pues es la que ordena cómo tiene que pasarse, cómo tiene que darse, por dónde tiene que hacerse. Y la enfermera es la responsable de hacer la parte operacional e infundir esta nutrición según como el clínico había ordenado. Yo les hablaba de las ondas. Esta sonda en azul oscuro, miren, va al estómago y es una sonda que va por nariz, se llama nasogástrica. Y también tenemos sondas que pueden ir aquí al duodeno o al yeyuno y son sondas avanzadas. Claramente, el paciente cuando está en esta condición, él está a merced del clínico, a merced de las personas que lo van a conectar, que le van a infundir los alimentos, y por eso, obviamente, es una persona que está sin capacidad de defensa y depende 100% de nosotros, depende 100% de una adecuada prescripción, de una adecuada análisis y sobre todo de una adecuada implementación. Entonces, cuando hablamos de la implementación, es todo el proceso con el cual yo empiezo la terapia nutricional, y como les decía, cada uno de estos pasos es un potencial punto de eventos adversos. El manejo es multidisciplinario, por eso es importante que estemos todos reunidos acá porque hablamos el mismo idioma. Esto no es solo de médicos, no es solo de cirujanos, no es solo nutricionistas, no es solo de enfermería, también están los auxiliares, también está la industria, también están muchos entes importantes que nos ayudan a tener esto mejor. Cuando hablamos de la implementación, miren cómo son aspectos claves. Esto es una gráfica tomada de uno de los artículos más representativos de la implementación enteral, publicado hace unos 5 o 6 años en un journal de bastante impacto en nutrición enteral y parenteral de la Asociación Americana. Y miren cómo usted puede empezar por donde quiera. La idea es que usted puede empezar aquí. Yo prescribo un régimen de nutrición enteral y después de esto lo que yo tengo es que yo reviso la orden. Y después de revisar la orden, yo procuro, selecciono y preparo todo lo que se va a dispensar de la enteral, administro el régimen y monitoreo y estoy revalorando al paciente para mirar si en esta valoración el paciente sí lo está tolerando, si está bien, etcétera. Y miren cómo en este proceso pues hay bastantes puntos claves que pueden ser susceptibles a tener un error en implementación o en formulación. Y por eso aquí es importante el químico. Como les digo, es multidisciplinario. Entonces, una vez yo reviso la orden, yo la dispenso desde farmacia, llega al piso y se tiene que administrar. Y en este punto de administración es muy importante, nos vamos a concentrar en la conferencia de hoy sobre eso, en donde existen los puntos que son importantes. Entonces, cuando hablamos de nutrición enteral, lo primero que yo debo hacer como clínico es seleccionar al paciente adecuado, al paciente que está malnutrido, que está inflamado y que está estable hemodinámicamente. Cumpliendo estos criterios, yo el paciente lo tengo seleccionado. En ese momento lo que yo paso a decir es por dónde le doy y cómo administro esa nutrición. Como les mostraba acá, 90% de estas terapias se dan con sonda estómago, y si esta terapia dura menos de 4 semanas, yo puedo acceder a sondas que se llaman temporales, que son sondas especiales, ya les muestro fotos, pero si el tiempo de duración es más de 4 semanas, yo tengo que migrar a accesos definitivos, en donde el más famoso es la gastrostomía. Y en todo este punto, obviamente, tenemos claramente lo que les he mencionado, puntos proclives a fallar.
Después yo paso a mirar la fórmula y actualmente tengo una alta gama de fórmulas enterales. Dentro de las normas de calidad en atención en salud hospitalaria es mejor optar por fórmulas que ya vengan prehechas, fórmulas líquidas o que se reconstituyan, y cada vez más se está abandonando el usar licuados, el usar fórmulas que no están destinadas para el paciente como tal, pero seguimos viendo en nuestro país y creo que en otras latitudes el uso de fórmulas licuadas o fórmulas hechizas. También yo puedo mirar la infusión, si la dejo continua, si la dejo ciclada, y también puedo mirar el equipo de bomba como tal, pero por último es algo muy importante y nos sentamos aquí todos a hablar de eso hoy, son los conectores, porque se ha visto, y les he puesto información clave, cómo es un punto bastante álgido en el cual se cometen errores o se han cometido errores en el pasado. Después de esto, yo al paciente le hago un seguimiento, me propongo metas de manejo y yo lo que quiero alcanzar son metas en 24 horas. Yo tengo que el paciente, en el ideal, a las 24 horas tenerlo con toda su nutrición ya puesta. Después tengo que mirar si el paciente me sube de peso, mejoró marcadores nutricionales, mejoró marcadores inflamatorios, etcétera. Y por último, tengo que evitar y controlar como prescriptor eventos adversos, es decir, aquellas situaciones que yo puedo controlar para que no pasen y minimizarlas al máximo para que mi terapia sea de calidad. Cumpliendo estos 4 parámetros, yo entendería que tengo una nutrición de calidad y en eso yo puedo entender. Entonces, cuando hablamos de dispositivos de nutrición enteral, como les decía, se constituyen por sondas temporales o definitivas. El tiempo que actualmente nos plantea la literatura y todas las guías y todos los consensos de expertos son 4 semanas. Si dura menos de 4, con sondas temporales yo estoy tranquilo. Si dura más de 4 o yo me anticipo a que la duración va a ser más de 4 semanas, pacientes neurológicos, pacientes en condiciones que yo pueda o augure un tiempo mayor, pues yo de entrada accedo a gastrostomías. Y ustedes pueden ver aquí las sondas. Mire, esta es una sonda que tiene un material de poliuretano, es un material que con el calor físico se ablanda más. Esta sonda, si ustedes ven acá, tiene una punta de tuxteno y esta punta me ayuda cuando yo hago el paso de las sondas ciegas para que esa punta me quede más allá del píloro. Suena fácil, a veces no lo es, pero digamos que el diseño viene para esto. Y la sonda normal, esta es una sonda no enteral cuya punta está normal y con la cual yo puedo acceder. Yo una vez pongo o la enfermera pone la sonda, hago un control radiográfico para corroborar la posición de la sonda. Antes de esa corroboración, yo no empiezo ninguna formulación y por eso es muy importante que eso lo sepamos porque es otro punto de eventos adversos. Y como les decía, si ya yo tengo un periodo que es más de 4 semanas, pues yo obviamente migro a las sondas de gastrostomía que deben ser siliconizadas, que tienen, aquí tiene 3 puertos, tiene 3 puertos y miren acá tienen un balón de fijación. Este balón de fijación muchas veces le ponen puntos, esto es un error en atención porque esto aumenta la probabilidad de infección, pero digamos que en esencia se maneja así y ustedes ven aquí como estos dispositivos, aquí está estómago y yo tengo un acceso directo al estómago y estos pacientes que están con gastrostomía pues por aquí dependen no solo de la nutrición, sino la hidratación y el paso de medicamentos. Y todo eso se hace a través de la sonda asistido por conectores. Entonces entienden ustedes cómo se ve claramente que es un problema cuando el conector es inadecuado, cuando la persona es inexperta o lo hace de afán y el conector no es seguro, pues finalmente se están viendo o se vieron muchos eventos adversos, se siguen viendo menos mal, pero finalmente eso es lo que ha hecho que se genere un cambio radical en los usos de conectores. Este es un botón de gastrostomía, se utiliza en pacientes que necesitan la gastrostomía de por vida y este botón pues es mucho más pequeño, no le queda toda la sonda colgando y se utiliza muchísimo en niños y en adultos en algunos casos especiales en donde cumple la misma función, poder administrar por esa sonda alimentación al estómago. Y esta sonda que les muestro acá, la que se pone cuando se hace una gastrostomía percutánea, que es la que se hace por endoscopia y actualmente el 80 a 90% de las gastrostomías que hacemos se hacen por vía endoscópica, son menos mórbidas, son más rápidas, etcétera, y al paciente solamente le va bien. Entonces, teniendo esto de contexto, ¿qué me interesa entonces? Que reconsideremos cuáles son los sistemas de nutrición enteral. Pues yo tengo un escenario de hospitalización en UCI, en urgencias, en hospitalización normal o en pacientes que están hospitalizados en casa. ¿Qué tipo de nutrición? Como les dije, sonda estómago, sonda avanzada, bolos, continua y por aquí doy medicamentos. Es muy importante los medicamentos, no solo por la forma en que se administren, sino
cómo se administran, y es muy importante la interacción que hace el medicamento con la nutrición para que no se pierda obviamente el principio activo del medicamento. Infusión concomitante de antihipertensivos, de anticonvulsivantes, entre otros, pues tiene un problema cuando se interactúan o se mezclan con la enteral, que puede entonces o potenciar la acción o minimizar el principio activo o alterarlo, de tal forma que lo que uno busca con esa formulación se pierda, el paciente no hay control de la tensión o no hay eventos controles convulsivos. Hay que mirar la dosis y el tipo de sonda, pues porque yo ahí hago lavados, es muy importante que el paciente se hidrate y tengo que ponerle agua, no otro tipo de hidratación, en donde el conector también tiene un papel muy importante. El aporte de agua es muy importante porque, como les vengo diciendo, estos pacientes son muy proclives a deshidratarse, y yo manejo esa parte con ellos, y si les mido residuo, que en algunas unidades de cuidado intensivo y algunas personas lo hacen, que está mandado a recoger, pero yo necesito entonces un dispositivo que me ayude a todo esto. Si ustedes ven, entonces, respecto a los conectores, pues son el componente fundamental de los dispositivos de nutrición enteral. El conector le permite conectar el equipo de la fórmula a la sonda del paciente, y en un paciente hospitalizado esta conexión es clave porque es un punto álgido, ya lo había dicho, de errores, y en la literatura actualmente, con literatura hasta el 2014 revisada, se reporta una incidencia de eventos adversos por mala conexión o por mal conexión de un 10%, pero el 18% de los pacientes que sufren de una mala conexión de la enteral tienen la probabilidad de muerte como tal. Este es el primer artículo, es un artículo bastante interesante. Este journal es el Nutritional and Clinical Practice, que es de la Asociación Americana de Nutrición Enteral y Parenteral desde 2011, hace 11 años veníamos viendo esto. Normalmente aquí lo que les muestro es los constituyentes básicos de la nutrición. Está la bolsa, si es que yo estoy reemplazando la nutrición enteral, las jeringas y los conectores. Y yo tengo que estar pendiente del conector a la sonda, el conector a la bolsa y de la conexión a la jeringa, porque son los puntos claves en donde yo puedo tener errores. ¿Por qué jeringa? Porque pongo lavados, porque pongo nutrición en gravedad, porque pongo medicamentos. Entonces ahí los conectores juegan un papel supremamente importante. En esencia, así funciona. Yo tengo como parte número 1 la bolsa de nutrición o el LPC, que son las fórmulas que ya vienen listas para colgar. Después vengo un set de administración que puede tener o un solo componente o un doble componente. Y miren acá como la sonda del paciente es esta, que está a este punto, y aquí tengo un componente con una llave de 3 vías o con una jeringa que puede estar adaptada a un conector universal que le puede ayudar a uno. Por un lado, dar nutrición, yo bloqueo y aquí doy lo que está en el contenedor de la jeringa, y un conector normal, que es un equipo de infusión que es visible, no hay que fotoprotegerlo, y que tiene un conector para la bolsa y un conector para la sonda. Es muy importante acá, en este punto, tenerlo en cuenta. Y si necesito bomba, pues la sonda, el conector, perdón, el equipo de infusión lo pongo por entre la bomba y permito cuadrar el volumen, no solo en nutrición enteral, sino el volumen de agua que el paciente necesita, que es también extremadamente importante. Entonces, en conectores, revisando el tema, sabemos que el primer reporte que se hizo oficial de una mal conexión accidental y se infundió nutrición por una línea endovenosa fue en el 72, con la muerte del paciente. Para este momento, esto concientizó la necesidad de generar puntos de seguridad en las conexiones, y para la época solo se usaban conectores de Luber, que son los conectores que se inventó un alemán. Si ustedes ven, es el conector acá, viene aquí de la jeringa, viene aquí la jeringa y la aguja, y es un conector con 3 vueltas y queda una vez empatado. Entonces ustedes pueden darse cuenta que no hay ningún control de seguridad y usted fácilmente puede estar conectando una sonda o a cualquier otra cosa, un conector no universal, y tener problemas obviamente de mal conexión. Cuando definimos mal conexión, se define como aquella conexión inadvertida entre un sistema de nutrición enteral y otro tipo de acceso en un paciente hospitalizado, como pueden ser a líneas intravasculares, endovenosas o arteriales, lo cual es peligrosísimo, a catéter de diálisis peritoneal. Pues imagínense la peritonitis química que genera eso. En la parte vascular pues emboliza y seguramente muerte. En canalotraqueostomía en niños se han visto 4 casos reportados en la literatura en tubos orotraqueales o en catéteres de medición de presión intracerebral. Es decir,
La conexión inadecuada es muy, muy peligrosa. Esta diapositiva la tomo de la presentación que se hizo en ESPEN hace unos 5 años, cuando se lanzó de forma obligatoria en el mundo los conectores ENFIT, y nos mostraban casos puntuales como este. Una línea endovenosa conectada a una cámara nasal y dan oxígeno, pues el paciente obviamente tiene que hacer una falla cardíaca por la infusión que tuvo gaseosa. Una gastrostomía conectada a un tubo de alimentación enteral conectado a una traqueostomía, se le dio al bebé leche y el paciente obviamente resultó con una neumonía química inicialmente, después una neumonía severa, resultó en muerte. Infusión epidural de contenidos que iban a una vena periférica, pues obviamente se le metió al torrente sanguíneo medicamentos que iban a la dura madre, y esto resultó en la muerte súbita del paciente. Conexión de la alimentación a una línea de la succión del catéter del ventilador, y todo esto llegó al paciente al pulmón y murió. O colocarle candados de parina a una ruta periférica conectada a una presión de toma automática de presión sanguínea. Obviamente esto llevó aire al torrente sanguíneo y el paciente murió por embolía gaseosa. Entonces ustedes se pueden dar cuenta que es muy peligroso y es muy importante que nosotros sepamos manejar este tipo de cosas. Para la fecha, la primera acción la hizo el American Joint Committee, y en ese momento él ordenó, o esa asociación, pues, ese comité ordenó a los manufacturadores que tendrían que implementar incompatibilidad por diseño, es decir, tenía que haber un diseño que casara, como una hembra macho, etcétera. Después dijo, resalte el diseño con función forzada, es decir, tengo que forzar la entrada y el clic de ensamblaje para que funcione, si no, no. Y con esto, lo que se estaba buscando era que fuera imposible la malconexión, en este caso de nutrición enteral, a otras líneas que no fuera una sonda de nutrición enteral. Entonces, hacen este llamado al American Joint Committee, y en el 2008 el International Organization of Standardization, o la ISO, que es para el español la Organización Internacional de Estandarización, convoca y reúne un grupo de trabajo para rediseñar todos los conectores de pequeño calibre con las siguientes premisas. La idea era que no se pudiera conectar con otras series, que tuvieran materiales rígidos o semirrígidos, y tenían que siempre pasar una prueba de malconexión que ellos mismos diseñaban. Este artículo es bastante interesante, es publicado en el 2010, y este es el número de erradicación en la ISO, en donde se conoce como tal todo el trabajo que se hizo en cuanto al cambio de conectores. Y obviamente como premisa fundamental era que no fuera compatible con conectores anteriores, es decir, con los que más usaban, que eran los conectores Luer, que ya les mostré, los alemanes. Entonces, en este punto acá, lo que tenemos es cómo se convoca. Entonces se convoca para los conectores de pequeño calibre. Obviamente hay un porcentaje importante de expertos técnicos que traen y llaman para que lo hagan. Los expertos técnicos lo prueban, y finalmente pues los entes reguladores y los estándares son los que finalmente dan la aprobación, y surge para el 2008 entonces la primera formación del conector. Y este conector obviamente es bastante bueno, se lanza en el 2015, perdón, y este nuevo conector estaría en todos los sets de administración de nutrición enteral, estaría en las jeringas de nutrición enteral y en los equipos de infusión de la misma. Entonces se denominó ENFIT, teniendo en cuenta que EN es de enteral y FIT es de encajar. Entonces es un conector que encaja para la nutrición enteral, es como el término en inglés, el ENFIT. Y miren ustedes cómo ya se dan cuenta que tiene un extremo que es macho, por decirlo así, y un extremo hembra donde casa con rosca, casa con clic, son elementos rígidos o semirrígidos, y con esto obviamente minimiza al máximo la probabilidad de mal conexiones, porque la idea es que los equipos de enteral no tengan conexiones de otro tipo. Miren cómo pasamos de una conexión simple que tenía la conexión de Luer a una conexión realmente importante que nos favorece, que es la conexión del ENFIT como tal para la administración de nutrientes por vía enteral. ¿Qué busca esto? Obviamente en el set de administración, pues está en la bomba que le infunde, en los sets de infusión por gravedad, o en los que se dan por bolos o por elementos o por insumos que generen irrigación o drenaje, y en los tubos de alimentación, pues tanto en las sondas nasogástricas, en los tubos de gastrostomía y en los tubos de ginostomía. Esto fue un avance muy importante. En el 2014 se funda entonces la GETSA, que para el inglés es la The Global Enteral Device Supplier, que es el aportador de insumos enterales globales. Es una asociación,
Esto se hizo en pro de mejorar la calidad en la implementación de la nutrición enteral, reúne la industria, reúne clínicos y lo que se hace es que adicional al ENFIT sea un set de transición, que es este. Y este set de transición lo que me hace entonces tener un encajamiento temporal y lo que le genera a uno es que tenga una mejor posibilidad de desempatar y empatar sin mayores problemas. Y si la sonda no trae la parte macho del ENFIT, pues el puerto transicional se lo brinda para que usted tenga una conexión segura. Y la idea es o que todas las ondas traigan el conector ENFIT o por lo menos el aplicador, el transicional, para que las ondas se puedan entonces también poner. ¿Qué hemos visto con estas ondas? Para acabar, pues la reducción es de más del 1%, puede ser del 0%, pero si se utilizan otros escenarios puede tener errores, sin embargo lo que está reportado es muy bajo. Miren cómo en este momento los únicos dos responsables son enfermería y el clínico, que es la persona de formular y la persona de empezar la nutrición enteral, que es enfermería. Claramente soluciona todo lo de enteral, pero el problema que se viene trabajando es la dosis de medicamentos cuando son dosis bajas. Sabemos actualmente por artículos muy recientes que dada su disposición se estima un 10% de pérdida en la agudeza, en la certeza de dosis con jeringas que están por debajo de 1 mililitro, pero en este momento la industria nos está diciendo que no hay una certeza en dosis recomendada en jeringas destinadas para el suministro de medicamentos. La tasa de malconexión de enteral en este momento por reportes de FDA, CDC u otros entes no llega a un 0.5%, lo cual ha hecho que se obligue casi de forma universal a que se migre a tener conectores ENFIT. El problema es la transición mundial a los conectores, porque estamos en ese proceso, porque son muchos protagonistas los que tendrían que cambiar su facturación de sonda, etcétera. Y se dice actualmente, según reportes de la GETSA, que estamos llegando a un 50-70% reportado. Esta gráfica es una gráfica de cuando se introduce el ENFIT y una evaluación 2017-2008. Miren cómo en Asia está bastante implementado y en Centro y Latinoamérica se conoce ya bastante bien y la idea es que se migren todos estos sitios a poderlo hacer. Entonces, para terminar, recuerden que el 10-15% de los pacientes hospitalizados tienen ese tipo de nutrición enteral. Usted tiene que buscar calidad en salud y que las intervenciones deben tener un mínimo de porcentajes adversos y la idea es que busquemos siempre la calidad de vida del paciente. Intentemos al máximo la malconexión en enteral sin duda y en otras infusiones también, porque la conexión inadvertida y errónea de enteral tiene una tasa de mortalidad del 18%. Por eso tenemos conectores exclusivos, que es el ENFIT, recomendados no solo por la ISO, sino por la GETSA, y estamos en esa migración mundial para su uso universal. Y el mensaje final para la casa es que implementemos nutrición enteral con calidad. Todo paciente con nutrición enteral por sonda, temporal o definitiva, adulto o pediátrico, debe tener dentro de su set de nutrición enteral un conector ENFIT que le ayude a la dosis de medicamentos, a implementar la enteral y a la hidratación con el aporte de agua. Creo que con esto hemos tocado todos los temas y yo quedaría pendiente alguna pregunta dentro del público. Muchas gracias, doctor. Muy buena presentación. Aclaró muchos conceptos que a veces no se tocan tampoco, que son súper importantes de poder tocar. Así que los invitamos a hacer sus preguntas en la casilla de Q&A para que puedan... Me quedé sin luz, perdón. No, se preocupe, doctor. Acá, efectivamente, hay una pregunta. Doctor nos dice, actualmente, ¿en qué país se encuentra disponible las jeringas con conexión ENFIT? Creo que esa es la pregunta. Salta una letrita, pero creo que es actualmente en qué país se encuentra disponible las jeringas con conexión ENFIT. Pues realmente en este momento, según la GETSA, en toda Latinoamérica, pero en Colombia se están introduciendo, están empresas que lo están trayendo. El problema que tenemos es a nivel local sobre las instituciones como tal, porque muchos de los insumos, especialmente sondas, no traen los conectores o necesitan el set transicional. Y eso es lo que ha hecho que se demore mucho. Ahorita la FDA, la última reunión que se está publicada de ESPEN y ASPEN, que fue el año 2020, estaban proponiendo que en Estados Unidos iban a llegar a un 90% para julio del 2022. O sea que todavía estamos en un trayecto difícil y entendemos, o este fenómeno se está dando por lo que les digo, porque hay otros insumos médicos que no tienen la capacidad de adaptarse al ENFIT y por eso están ellos ahí dentro de este problema de hacer la transición a este tipo de conectores.
Sí, exactamente. Y sí, eso tal cual como usted lo describe, es lo que está pasando al final. Y también hay cosas que están asociadas a lo que usted me mencionaba en la presentación, que es cómo veíamos o cómo hacíamos las cosas anteriormente, ¿cierto? Con qué tipo de jeringa lo hacíamos, o con qué formato, y van cambiando un poco las cosas. Y eso ha sido muy difícil. De hecho, hay dos preguntitas que la podemos resumir en una, que van un poco en eso. Sí. ¿Usted podría contarnos, doctor, cómo han tomado los hospitales esta transición y la aceptación por esta transición, sobre todo en nuestra región? ¿Cuál ha sido su experiencia? Por ejemplo, mi experiencia ha sido, mientras nos tocó mostrarles los errores, fue difícil. Normalmente, como le explico, nosotros tenemos como una mezcla de insumos. En el ideal no era tener todo, ¿no? El mismo equipo de toda la misma marca para no tener tanto problema, pero lamentablemente a veces uno tiene una parte del equipo de una marca, la bomba de otra, el conector de otra y la sonda de otro, y esa cantidad de insumos generan que tengamos algún porcentaje de incompatibilidad, por decirlo entre comillas. Entonces la adaptación ha hecho que a veces esperemos es poder migrar a que tengamos todo el sistema enteral de una sola casa, o que sea universal la adaptación de los puertos, de los conectores, que nos permitan adaptarlos tan fácil y el paciente con enteral. Ahora, un escenario es cuando son sondas temporales para sondas de gastrostomía, para sondas de nasogástricas o nasoyeyunales, porque también en muchos hospitales se usa la alimentación enteral con sondas normales de Levin, y la sonda de Levin tiene diferentes calibres. Entonces, esos calibres hacen que a veces el conector quede bailando y no sirve. Entonces, nos toca migrar también, pero en mi país, acá donde estamos nosotros, una sonda Levin podrá costar que $2 y una sonda de nutrición enteral formal puede estar alrededor de unos $20. Entonces, para la parte administrativa, el migrar a unas sondas más caras, pues a veces necesitan como un poquito más de información, y eso es lo que nos ha hecho ver ese obstáculo, por decirlo así. Esa ha sido como la dificultad. En todo lado ha pasado un poco, sobre todo en la región, el tema de los costos asociados, porque ahora son insumos específicos para nutrición. Si bien, Sí, como usted decía, hay conectores y los conectores son universales. De hecho, la forma de hacer el conector es universal, porque así lo pidió Hetza, que todos tuviéramos lo mismo, cambia un sí. poco en color o en forma, pero es casi lo mismo. Entonces, como usted dice, tal cual apunta que lo más difícil ha sido poder asumir algunos lados los costos, porque antes eran cosas muy económicas, pero esto va en beneficio del paciente, y creo que usted lo aborda de buena manera, explicando correctamente cuál es el impacto dentro del ambiente hospitalario. Esto tiene que funcionar, porque esto no es una decisión de la industria, una decisión que viene de la seguridad propia para el paciente, ¿sí? Acá hay una otra pregunta, dice, ¿cómo hacemos con los pacientes, creo, que se encuentran en casa con cuidadores? Y tengo entendido que las bolsas de la casa Baxter aún no trae conectores. Se convierte en una situación bastante difícil. ¿Qué pasa, claro, con estos pacientes que no tienen? ¿Qué recomienda usted, doctor, ahí? Usualmente, cuando estamos con pacientes en casa, son pacientes con sondas definitivas, tipo gastrostomía, tipo ginostomía. En home care, difícilmente uno se compromete a manejar pacientes con sondas temporales. Puede que pase porque pues, estamos en Latinoamérica, pero el ideal es que en casa tengamos pacientes con gastrostomía o yejunostomía. Para gastrostomía, si la sonda de gastrostomía si se hizo con cirugía o se hizo con endoscopia, la sonda cambia un poco, pero esas sondas también a las sondas de gastrostomía se les puede cambiar el conector universal, las 3 llaves, las 3 vías, y a veces se adapta muy bien el ENFIT. A las sondas de gastrostomía, si son pediátricas o de ginostomía que son muy pequeñas, tienen que buscar el ENFIT apropiado para el French de la sonda. Y aunque también se puede hacer un conector universal, y para las de adulto no hay problema. Sin embargo, tendríamos que mirar qué tipo de sonda le tienen ustedes. Ahora, la administración de la nutrición por gravedad o por jeringa con ENFIT, los estudios muestran que es igual de buena. No cambia nada, gravedad versus jeringa, que eso es lo importante, porque aquí también veo una pregunta respecto al medicamento. Si se puede directo a la sonda, también el ENFIT permite eso. Sin embargo, si la dosis es pequeña, puede que se quede algo de dosis en el ensamblaje del ENFIT del macho con la hembra, como dicen. Sin embargo, los estudios que revisé para esta conferencia muestran que hay seguridad en la administración de dosis macro. Dosis muy pequeñas que son exóticas en home care o con gastrostomía, no hay que preocuparse. Y en cuanto al tiempo que espera de pasar un medicamento por sonda, depende, porque tienes que mirar qué medicamento
porque actualmente lo que no hay mucha conciencia es de la interacción del medicamento y la sonda. Entonces, por ejemplo, como les decía, esto es más de químico, pero un antihipertensivo, un inhibidor de un IECA, un anticonvulsivante, darlo al tiempo con nutrición o darlo mucho después o mucho antes, puede perder el tiempo, el principio activo del medicamento. Entonces, en general, usted lo que tiene que hacer es hidratar la sonda, pasar el medicamento, volver a hidratar la sonda y a la hora después, si está por tomas, le da el medicamento sin problema. Y si no hay ninguna contraindicación, termina la nutrición enteral, lava la sonda, pasa el medicamento, lava la sonda y ya la deja tapada y le vuelve a dar la siguiente toma a las 6-8 horas que tenía que darse. Depende del medicamento. Sí, gracias por esa respuesta también que venía en el chat. Y ahí también agregar una cosita, doctor, muy cortita, que claro, esto, como usted decía, se reportan que ya están entrando a Latinoamérica productos, efectivamente son o los conectores o algunas bolsas, ¿cierto? Y algunas jeringas. Y lo que nos hemos dado cuenta, usted está de acuerdo, que en varios países tenemos realidades distintas en el fondo. Hay países que están más avanzados, hay países que están recién empezando, y esto tiene que ver con los registros de cada país, con muchas cosas. Entonces, lamentablemente, como región no estamos igualados. Por ejemplo, en Chile, donde yo vivo, ya tenemos gran parte de conectores ENFIT, no todos todavía, no todas las conexiones completas, pero ya tenemos gran parte. En otros países lo van a lanzar, en Colombia están entrando. Entonces, cada país tiene su realidad, que ahí es bueno que lo conozcamos con cada casa comercial, con cada restaurante. También a mí me parece muy importante poder hacer que las enfermería se apersonen de eso. Usualmente es un tema que muchos clínicos dejan abandonado porque yo tengo que formular y prescribir y me voy, pero ya la aplicación de la nutrición es de enfermería, pero y si enfermería no pide el insumo, no pelea o no le dice a uno para que uno en conjunto haga solicitudes a las directivas, se puede quedar eso de tema abandonado. Entonces, muchas veces las personas más importantes es enfermería y ellas serían las que les dirían coger a los médicos, a los nutricionistas, decirle, miren, necesitamos migrar rápidamente a conectores universales y de pronto uno hace más conciencia. ¿Eh? Exactamente, por eso es tan importante también el hecho de que usted no pueda escribir eso como médico. Pero ¿cuál es la implicancia? ¿Cuál es la importancia? Acá hay una pregunta sobre las sondas Levin. ¿Por qué no las recomienda para uso enteral? ¿Qué desventaja tienen? La sonda Levin tiene un grave problema y es una sonda gruesa, es una sonda que aunque es bajo costo, no está diseñada para esto. Entonces, estas sondas no se calientan con el calor corporal. Si ustedes observan los estudios que son observacionales, en pacientes con sondas nasogástricas tipo Levin exhiben más eustaquitis, más sinusitis y más problemas de deglución, por ejemplo. Entonces, las sondas que están hechas con nutrición, que son las de poliuretano, son sondas que se adaptan muy fácilmente a la faringe, con el calor corporal se ablandan y bien manejadas no producen problema, Y en terapias de calidad enteral es mejor pensar en sondas de nutrición enteral especializada. Es más o menos como hablamos de una gastrostomía con una sonda de Foley, que es una sonda para vejiga, a una sonda siliconizada especializada para gastrostomía. Se puede por las dos, pero los problemas de piel son muchísimo menores con una sonda siliconizada que con una sonda de Foley. Exactamente. Y esos cambios que son mucho más antiguos también vinieron a mejorar la seguridad del paciente y la calidad de atención al paciente, que eso venía avanzando igual como lo hace ENFIT hoy día. Pero aquí también nos preguntan, doctor, ¿qué pasa con la alimentación que es más licuada? No la alimentación que viene lista o que viene para preparar, sino la que es licuada, como un licuado casero. Que no pasa también por agujeros tan pequeños. ¿Cómo visualiza eso? Sí, primero, hay mucho riesgo sanitario con las fórmulas licuadas. Garantizar que se hagan en las mejores condiciones asépticas y antisépticas es muy bajo. Dos, no se puede calcular el volumen de muchos medicamentos o de muchos nutrientes, perdón, y la densidad de la sonda puede ser mayor y los grumos, el grumaje. Entonces, cuando se han hecho estudios de seguridad de nutrición enteral, sin duda se tiene que estar, esos estudios se basan en hacer en nutrición enteral con sondas listas para usar, con fórmulas o fórmulas para reconstituir, pero de hecho el reconstituir a veces es un problema porque toca ponerle agua y uno no sabe dónde se ponga el agua, si genera un riesgo sanitario. Entonces, en general, cuando miramos de prácticas en calidad y en el año 2014, Aspen sacó un documento de 72 páginas que habla de las normas de una adecuada implementación de nutrición enteral con calidad. Ellos recomiendan fuertemente abandonar las fórmulas hechizas, los licuados.
Exactamente, sí, y eso es así, y hace mucho tiempo que está evolucionando Sí, a eso, y probablemente en muchos países de Latinoamérica en poco tiempo ya vamos a pasar incluso para alimentación lista para usar, porque sí. también tiene muchos mejores beneficios. Ahí hay otra pregunta, doctor, que dice, en su opinión, ¿cómo cree usted que se puede crear conciencia que una alimentación debe pasar por un equipo especial, es decir, por una bomba, en vez de que sea a gravedad? Pues mira, en gravedad, si el paciente está con gastrostomía, tolera, no tiene riesgo de broncoaspiración, la gravedad no es un problema. Y al contrario, minimiza ese riesgo y mucha gente busca aminorar costos. Sin duda, si la nutrición tiene que darse continua, si tiene que hacerse lavados continuos que difícilmente se pueden cuantificar por gravedad, es mejor utilizar bomba. Y si la sonda está avanzada, definitivamente esa nutrición tiene que darse por bomba porque darle tomas o darla por ciclado, el paciente le pone un riesgo de hacer un síndrome de dumping, de vaciamiento rápido que genera 1000 problemas. Entonces, si es una sonda de gastrostomía a largo plazo, un paciente crónico, pues finalmente la gravedad no ha mostrado tener mayores problemas. En cuidado en casa, nosotros siempre buscamos nombrar un guardián, se llama. El guardián puede ser la esposa, puede ser el hijo, puede ser una persona, porque en casa pues hay que buscar una persona que lo ayude y ese guardián se instruye de tal forma que haga los procesos de forma adecuada, bajo tutoría las primeras veces de enfermería y después cada semana o cada 15 días se le hace una verificación al guardián, al tutor de la persona. Pero digamos que en gravedad se puede siempre y cuando sea una parte crónica, sin problemas y el paciente no experimente mayores cambios. Sí, exactamente, porque las bombas al final ayudan a eso, a la seguridad, a controlar los tiempos, a controlar los volúmenes. Tiempo, agua, todo. Claro, entonces son mucho más útiles hoy día, sobre todo en ambientes hospitalarios. Como usted decía, Sí. en algunos casos sí, pero totalmente de acuerdo. Han salido varias preguntas, doctor, sobre el fondo un poco de la transición, sobre las compañías. Entonces, ahí me gustaría darle el paso a Olguita y antes de eso, para que nos pueda contestar rápidamente esa pregunta. Pero antes de eso, comentarles que el doctor lo dijo en su presentación. Esto es una iniciativa y un esfuerzo que todas las compañías que tienen insumos de nutrición están dentro de esto y todas deben proveer o buscar la forma de poder adaptarse a estos cambios, porque esto fue un acuerdo global para, como decía el doctor, la seguridad del paciente. Entonces, todas las compañías, independientemente de cuál sea, tienen que poder proveer la tecnología para hacer esta transición. Olguita, yo sé que tú querías aquí complementar mucho más. Hola Luis, sí, hola, buenas noches a todos. Bueno, no puedo activar mi cámara, no sé por qué razón. Creo que Luis me tiene bloqueada, no me está permitiendo activarla. Pero bueno, lo importante es comentarles a ustedes que esto es un cambio global, como el doctor ya les dijo. Todos los laboratorios, todas las casas comerciales deben y debemos hacer este cambio. Hay unas que empezaron antes, como por ejemplo Minerva. Minerva comenzó desde el año pasado, nosotros iniciamos finalizando el año pasado, pero por ejemplo, en todo lo que está relacionado con set de nutrición, que son los que vienen con las bombas de nutrición, todos ya hicieron el cambio y lo hicimos hace como 2 años aproximadamente. Fresenius, Abbott, obviamente Cardinal, pues Baxter es quien nos entrega a nosotros, quien se encarga de administrar nuestras bombas aquí en Colombia a nivel LATAM. En algunos casos se hace directamente, pero todos, absolutamente todos, tanto los conectores como los puertos ya deben ser ENFIT. Entonces, por eso, pues ya estamos haciendo ese cambio, pero son todos los laboratorios, no solamente es Cardinal. Alguien dice que están como guerreando, como peleando un poquito por ese tema, pero sí, o sea, yo sé que a veces hay resistencia al cambio. Tengo claro que ha sido un poco difícil porque llegaron unos insumos, primero Enfid y no teníamos los conectores, todavía estamos corriendo con ese tema, pero créanme que todos estamos haciendo un esfuerzo gigante, un trabajo en equipo, nos hemos unido con diferentes casas comerciales también para que esto funcione, o sea, para que de ser posible, porque tenemos clarísimo que lo más importante son nuestros pacientes y por esa razón tenemos que seguir pues luchando para que esto se dé y que al final, ya cuando se dé toda la transición, pues lo que logremos sea salvar más vidas, de ser posible. Gracias, Luis. No sé No, si gracias, espero haber Olguita. respondido la pregunta. Ahora sí puedes poner tu cámara, que ahora sí está habilitada. Y no sé si el doctor quiere complementar algo sobre eso que dijo Olguita. No, perfecto, de acuerdo. Es que prácticamente la idea es que se migre mundialmente a que todos tengamos ese tipo de conectores. Está probado, pasó las pruebas más rigurosas de ISO. Se hicieron 4 pruebas. La presentación que muestran las personas de ISO cuando lo entregan a Aspen y Espen en el año, hace 5 o 6 años, las pruebas fueron bastante buenas de seguridad en cuanto a conexión, en cuanto a escape. O sea, el conector es muy, muy bueno. La seguridad es del 100% prácticamente. ¿Mm? Sí,
Exactamente, está todo pensado en esto, en el fondo. El cambio es difícil, es complejo, pero con el apoyo de todos podemos conseguirlo, porque al Sí. final para el beneficio de los pacientes. Creo que no hay más preguntitas por ahí, Olga, si no me equivoco, ¿no? Está en mute, Olguita. Perdón, no, es que estaba preguntándole si en el chat de pronto había algo más o si está todo. Yo vi una última que hablaba también sobre Ah, los no, pero es lo laboratorios. mismo, sí, Sí, es la sí, misma pregunta. creo que respondimos todas las preguntas. Sí, Olga, Perfecto. ¿quieres dar unas palabras de despedida y agradecimiento? No, nada, pues muy agradecida de tener a estas 100 personas aquí conectadas con nosotros. Como siempre, sabemos que hay personas que no nos faltan, que siempre están acompañándonos aquí en cualquier evento pues de educación que Cardinal organice. Les agradecemos mucho que todos estén aquí conectados. Cada día que nosotros pues organizamos algún tema educativo con nuestros especialistas, lo hacemos con el fin de que todos aprendamos algo un poquito pues en la medida en que pasan los entrenamientos, las presentaciones, pues que cada uno aprenda un poquito más. Y como el doctor Ayala, con esto quiero cerrar, como el doctor Ayala lo dice, esto no es solamente responsabilidad de enfermería, no es solamente responsabilidad del grupo de soporte nutricional. Definitivamente todos tenemos que participar en este cambio y la idea es beneficiar al usuario final, que son nuestros pacientes. Muchas gracias. Vamos a trabajar, efectivamente Luis nos va a compartir el video, les estaremos enviando el link. Inmediatamente contemos ya con el video, vamos a montarlo en nuestra página en YouTube. Muchísimas gracias a todos. A ustedes muy queridos, de verdad, muchas Gracias, gracias y una doctor. buena noche. Descansen. Gracias, doctor. Gracias a todos. Hasta luego.